Hola chicos y chicas, soy Franco Monsalves de cuarto tercera y hoy voy a presentar mi podcast que el tema principal es ¿qué pasaría si dolarizamos la economía argentina? Bueno, a los estudiantes de economía les suelen mostrar a Argentina como un caso especial de desarrollo económico, porque a pesar de que a principios del siglo XX se encontraba entre los países con los ingresos de persona más altos del mundo, hoy está lejos de ellos. Argentina tenía todo para seguir el ritmo de crecimiento económico de las potencias del principio del siglo XX. Un enorme territorio excelente para la agricultura y el ganado, el predominio de un clima templado, un gran río y una extensa red de ferrocarriles. Su futuro era tan prometedor que millones de europeos migraron a Argentina. En 1914, casi el 30% de la población argentina era extranjera. Para tener una idea de lo significativa de esta cifra, en una época de Estados Unidos prácticamente no tenía barreras hacia los inmigrantes. En el mismo año de la población extranjera en ese país representaba el 14,5%. Sin embargo, un siglo después, este país suramericano se caracteriza por su histórica inestabilidad económica y su alta inflación. Los años recientes no han sido la excepción. Por eso, en medio de una tasa de inflación de 64% anual, Javier Milei, un congresista argentino que aspira a ser candidato presidencial en 2023, propuso la dolarización oficial de la economía, de modo que las preguntas son: ¿por qué la inflación es permanentemente alta en Argentina? ¿Por qué la dolarización, siendo realistas, es la única opción para controlar la inflación de este país? ¿Y cuáles son los inconvenientes de la dolarización según los opositores de esta propuesta? Para responder a la primera pregunta, les voy a decir que Argentina ha sufrido 8 crisis económicas luego de la creación del Banco Central en 1935, y según el economista Alfredo Romano, el país solo ha sufrido 8 años de inflación por debajo del 10%. Aparte del periodo de paridad del peso con el dólar en la década de los 90, esta inestabilidad se debe a principalmente que el país gasta más de lo que ingresa permanentemente y se endeuda o imprime dinero para resolver ese desequilibrio fiscal. En julio de 2022, a Argentina le salía más caro endeudarse que a Ucrania. De tal forma que al gobierno le queda 2 opciones. La primera es subir los impuestos para aumentar los ingresos, pero esta opción tiene un límite, que es el descontento de los argentinos. La segunda opción es que el Banco Central imprima dinero para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas o para que le compre deuda al gobierno. Solo desde 2020 hasta junio del 2022, la oferta de dinero MD es inevitable que la cantidad de dinero circulando no termine generando más inflación. Más rápido se deshacen los pesos argentinos, por lo cual genera aún más inflación. Vamos por la segunda pregunta. Por estas razones, dolarizar la economía es el medio más eficaz para acabar con las altas tasas de inflación en Argentina, porque el dólar le reemplazaría el peso argentino y el Banco Central de Argentina no puede imprimir dólares, es decir, la oferta monetaria de Argentina ya no lo controlaría su Banco Central. Dicho de esta forma, la dolarización ataca directamente la causa del problema, porque el gobierno no podría utilizar su Banco Central para financiar su excesivo gasto. Por lo tanto, la tasa de inflación del mediano plazo será similar a la que tenga Estados Unidos. No es coincidencia que justo cuando en Venezuela el dólar se convirtió en la moneda más utilizada, es que ese país salió de su hiperinflación. Se calcula que al menos el 50% de las transacciones en Venezuela ya se realizan en dólares. Tampoco es coincidencia que en Ecuador, en el año 2000,
La inflación era del 96% anual y luego de que se dolarizara oficialmente en ese mismo año, la tasa de inflación bajara al 7,9% en 2023 y esos niveles de inflación se han mantenido hasta el presente. Sin embargo, la dolarización no es el único medio para tener una inflación controlada. De hecho, países como Perú, Chile, Colombia y Brasil, entre otros, no están dolarizados y han conservado unas tasas de inflación bajas porque sus bancos centrales son independientes. El asunto es que en Argentina el Banco Central se nacionalizó en 1946, por lo que el gobierno comenzaron a controlar la emisión de dinero, así que es difícil pensar que en Argentina haya otra solución a la inflación diferente a la dolarización, por lo menos mientras no exista un banco central independiente junto con el gobierno responsable al material fiscal. Para responder a la última pregunta, quienes están en contra de la dolarización en Argentina afirman que esta tendría varios inconvenientes. En primer lugar, si se dolarizara, Argentina ya no podría aplicar su política monetaria propia, sino que dependería de las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero ese es precisamente el objetivo de la dolarización: restringir al accionar del gobierno respecto a la política monetaria de su Banco Central. Las 7 décadas previas indican que no hay razón para creer que el país vaya a controlar su gasto y aplicar una política monetaria responsable. Ni siquiera Mauricio Macri, que se suponía que representaba una transición, pudo cambiar el rumbo del país. En segundo lugar, otro inconveniente es que el peso argentino se devaluaría aún más porque no habría suficientes dólares para reemplazar los pesos y poder así dolarizar totalmente. En otras palabras, el dólar tendría que subir más para que el valor de los dólares en circulación sería equivalente a los pesos que hay en circulación. Pensemos que todos los argentinos tendrían que cambiar sus pesos por dólares, por lo que tendrían que haber suficientes dólares para reemplazar el valor total de los pesos. Sin embargo, Javier Milei asegura que es totalmente factible dolarizar la economía con la cantidad de dólares que tendría el país actualmente al tipo de cambio de mercado informal. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, sí, a 3.20 vos podrías ya dolarizar. Pero dolarizar, te lo reitero, te hago de nuevo la pregunta. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Y es absolutamente factible. Ahora bien, suponiendo que haya suficientes dólares, la dolarización no resolverá todos los problemas. Por ejemplo, la corrupción y las regulaciones siguen siendo altas. Además, sigue siendo el país muy proteccionista frente al comercio internacional. Y si el dólar se vuelve una moneda oficial, la competitividad de la industria nacional tendrá que aumentar drásticamente porque como el dólar es una moneda más fuerte que el peso, las exportaciones argentinas saldrán más costosas para los compradores extranjeros. Aunque de igual forma las importaciones serán más baratas y esto puede ser aprovechado por la industria nacional para modernizarse adquiriendo más y mejor tecnología. En conclusión, la dolarización sería un primer paso importante para generar estabilidad económica. La elevada inflación actual de 64% solo genera incertidumbre y desconfianza por parte de los consumidores, productores, inversionistas y prestamistas. De igual forma, dolarizar oficialmente es reconocer la realidad de que los argentinos ya no confían en el peso. Entre más se evalúe, más dólares van a acumular. De hecho, para las transacciones importantes como la compra de vivienda ya es utilizada el dólar. Cuando la confianza en la moneda ya está tan deteriorada, es muy difícil recobrarla
porque nadie quiere tener una moneda que vale cada vez menos. De manera que a pesar que la dolarización no sea la única opción para controlar la inflación, debido al historial del país, a Argentina no le queda otra alternativa que dolarizar. Hasta acá termina mi podcast. Muchas gracias por escuchar. Chao.